Buenas tardes, estimado auditorio de la Feria del Libro. Mi presencia es para presentar a ustedes este libro, Redes de Actores en el proceso de la reforma laboral ante la precarización de las relaciones laborales en México. Es una obra colectiva que fue financiada por la DEGAPA y por lo tanto es publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y la DEGAPA. Colaboramos 3 personas, su servidor José Alfonso Bouzas Ortiz, el politólogo Alan Ramírez y el maestro Germán Reyes Gaitán. Lo que queríamos estudiar en el mundo del trabajo era el proceso como se realizan las leyes y partíamos de la conveniencia de ver el comportamiento de los actores que participan en la elaboración de las leyes, ahí precisamente en donde se realiza, que es en el Poder Legislativo. Nuestro estudio de caso tuvo que ver con la reforma laboral que durante más de 30 años se estuvo intentando. Es decir, había consenso en la necesidad de reformar la ley. Sin embargo, esa reforma no llegaba. Hubo muchos proyectos, muchas propuestas y la reforma no salía hasta 2012, en que salió como consecuencia de una iniciativa preferente una primera etapa de la reforma en el gobierno de Calderón, etapa fallida que no alcanzó a hacer lo que la sociedad esperaba y sí vino a suprimir muchos de los derechos de los trabajadores. Nada más ni nada menos se metió por el derecho a la estabilidad en el trabajo. ¿Por qué nos pareció importante este estudio? Bueno, porque metodológicamente responde a la pregunta de investigación. Nos planteamos estudiar la estabilidad y el cambio a través de identificar cuáles eran los actores en el escenario y el cambio a través de la identificación de cómo se reciclan o permanecen en el escenario en el que se llevan a efecto la elaboración de las leyes, que es precisamente el poder legislativo. Apreciábamos que existen estructuras sociales con posiciones que eventualmente son temporalmente ocupadas por agentes a los cuales los identificamos como nodos. Los más importantes son quienes tienen un mayor número de contactos con los demás nodos, es decir, los nodos son los legisladores, transmiten información entre ellos y tienen una capacidad de influir mucho mayor que algunos otros en la medida en que permanecen más y se convierten en un nodo periférico, que alrededor de él
circulan los demás. Los hallazgos más importantes que encontramos en la obra fue que en el caso de la Comisión del Trabajo y de Previsión Social de ambas cámaras, vemos una estructura que había sido bastante estable durante demasiados años, aquellos años de las dictaduras priistas. Y fue hasta 2012 en que se plantearon los primeros cambios en materia de contratación colectiva, y fue precisamente en 2017 que se reformó la Constitución y 2019 que se reformó radicalmente la Ley Federal del Trabajo, en donde vivimos una verdadera transformación, cuando menos en lo formal, de las relaciones laborales. Básicamente, una cantidad significativa de nodos importantes disminuyeron para estos años a partir de 2012, y eso permitió el recambio, la circulación y finalmente el que la reforma se hiciera una realidad. Estamos conscientes de que en esta reforma la incidencia externa, particularmente el TEMEC, es uno de los actores que también estuvieron presentes. Pero bueno, el TEMEC y su versión anterior, el Tratado de Libre Comercio, no tiene la antigüedad que en México tenía el hecho de que discutiéramos, ya fuera a nivel sindical o ya fuera a nivel académico, la necesidad de transformar el mundo del trabajo. Es un acierto realizar las investigaciones en este planteamiento paradigmático de las redes, porque, como les decía, nos permite profundizar en el problema. Los parlamentos no son estáticos y su dinámica la dan precisamente los nodos que participan, que inciden, que centralizan la dinámica. Finalmente, diría yo que este texto es importante para los jóvenes, fundamentalmente porque, bueno, a ellos les tocó vivir en su formación todavía escolar. Estoy hablando de jóvenes menores de 20 años. El caso pues, grave del COVID, pero también les va a tocar construir este nuevo derecho del trabajo, un derecho en el que más que la controversia por uno gana lo que el otro pierde, como consecuencia de un cambio cultural, vamos o pretendemos que las cosas sean diferentes, que los conflictos laborales no sean aquellos eternos y que, bueno, pues le temen los patrones, le temen los trabajadores, y parece ser que es más negocio de los abogados que solución de conflictos sociales. Este libro se encuentra en la
versión electrónica y se encuentra también, lo pueden adquirir en versión papel, a través de la página libros.iec.unam.mx. Es un tema, creo yo, de primer orden. A los jóvenes les tocará dar sentido, poner carnita en el futuro de las relaciones laborales y el futuro de la normatividad del trabajo. Gracias.